¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidos a una videoclase más. El día de hoy vamos a extender un poco el tema sobre estimaciones y mediciones en una segunda parte. Lo que vamos a ver el día de hoy básicamente es cómo aplicar factores de conversión de unidades a diferentes mediciones realizadas en la vida cotidiana. ¿Por qué vamos a tratar de realizar factores de conversión? Bueno, porque resulta que dependiendo de cómo se mencione una unidad de medida, es más fácil entenderla. O dependiendo de lo que nosotros vayamos a medir, es más sencillo expresar esta medición en formas diferentes. Por ejemplo, si yo quiero medir el largo de un lápiz, posiblemente lo más conveniente sea medirlo en centímetros, para decir que un lápiz tiene aproximadamente unos 15 centímetros de largo, por decir un número. Em, pero si vamos a medir la distancia, por ejemplo, desde la ciudad de Desamparados, en San José, hasta la ciudad de Alajuela, entonces no es conveniente dar esta medición en centímetros, sería más conveniente darla en kilómetros. Pero ¿qué pasa con centímetros y kilómetros? ¿Son unidades diferentes o son la misma? Bueno, existe una diferencia entre ellas. Básicamente podemos decir que un factor de conversión es una relación directa que existe entre equivalencias de múltiplos y submúltiplos. Entonces, aunque tengamos una unidad central de medida, por ejemplo, para medir distancias según el sistema internacional, la unidad de medida es metros, también podemos hablar a partes más pequeñas que un metro, y para eso tenemos los submúltiplos. Deci, que se representa con una D, centi con C, mili con M, micro con este símbolo y nano con una N. Quiere decir que nosotros podemos hablar de centímetros si colocamos una C y una M, que corresponde al símbolo de centi, y a M, que es la unidad para medir distancia o longitud. Pero también existen, además de partes más pequeñas que un metro, también existen partes más grandes que un metro. Y para eso nos sirven los múltiplos. Hablamos de decámetros. Si ponemos DA con una M a la par, entonces estaríamos hablando de que un decámetro, por decir algo, es igual a 10 metros. Y ven aquí el significado. En el caso de los hectómetros, diríamos que un hectómetro es igual a 100 metros. Y así sucesivamente con cada uno de estos. Y recordar que no solamente estamos hablando de la unidad para medir longitud o distancia. También se puede utilizar esto en gramos y decir centígramos o miligramos, kilogramos, megagramos, etcétera. Entonces, estos son múltiplos o submúltiplos ya definidos que se pueden utilizar con cualquier tipo de unidad. Muy bien, para resolver los ejercicios se utilizan los factores de conversión, y estos factores de conversión pues corresponden a la relación de equivalencias entre los múltiplos y los submúltiplos de las unidades convencionales o unidades base según el sistema internacional. Eh, Aquí tenemos un cuadro de equivalencias con el que generalmente podemos aplicar este tipo de conversiones. Por ejemplo, ¿qué nos dice esta equivalencia? Nos dice que un kilogramo, perdón, que un kilómetro equivale a 1000 metros. Y así sucesivamente, esta tabla que nosotros tenemos aquí nos hace esa relación entre las distancias. Podemos hablar de longitud, de masa, de volumen o de tiempo. Entonces, si decimos un kilómetro tiene 1000 metros y ya establecemos una relación entre estas unidades, kilómetros y metros. También podemos decir que un metro, como esta que está aquí abajo, tiene 100 centímetros y establecemos una relación que existe entre metros y centímetros. También existen otras unidades para medir longitud, por ejemplo las millas, en donde una milla equivale a 1609 kilómetros, perdón, a 1,609 kilómetros, o sea, eso es casi 2 kilómetros, una milla. También tenemos una pulgada, que una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Este dato no está aquí correcto. Una pulgada equivale a 2,4 centímetros.
Vean que ya encontramos aquí un error en esta tablita que me encontré con un material. Muy bien, una yarda equivale a 91 centímetros. Un pie equivale a 12 pulgadas. Y así también podemos ver equivalencias de masa. Por ejemplo, un kilogramo equivale a 1000 gramos. Y podemos también encontrar, por ejemplo, un gramo es igual a 1000 miligramos. Entonces, estas equivalencias nos ayudan a la hora de que vamos a realizar una conversión para realizar el proceso matemático que nos ayude a determinar a cuántos, por ejemplo, metros equivalen cierta cantidad de kilómetros o, por decir algo, a cuántas semanas equivalen cierta cantidad de días. Esta relación nos ayuda, estos factores de conversión o equivalencias nos ayudan a realizar esas operaciones. Vamos a entrar de lleno con las conversiones, ¿ok? Aquí vamos a explicar un poco cómo es que se debe colocar esa fórmula para al final obtener un valor correcto. Primero, la fórmula nos dice que tenemos que colocar el número y la unidad de medida que nos da el ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio que nos dice que hay que pasar 15.000 metros a kilómetros. ¿Qué significa? Estos son el número y la unidad dada, que es lo que se debe de colocar en la parte de arriba para realizar la multiplicación. La fórmula también nos dice que tenemos que multiplicar eso por una fracción. Esta raya que está aquí significa que tenemos que multiplicar ese número y unidad de medida dada por una fracción. ¿Qué se pone arriba y qué se pone abajo en la fracción? Bueno, arriba se debe poner la unidad de medida buscada. O sea, en este caso ya no podríamos poner 15.000 metros, tendríamos que poner kilómetros arriba, que es a donde queremos llegar. Y abajo la unidad a eliminar, que la unidad a eliminar generalmente será la unidad de medida dada. Pero, ¿cuáles son los números que se anotan aquí? En estos espacios, tanto arriba como abajo. Bueno, aquí debemos de colocar precisamente los datos que nos da el factor de conversión o equivalencia. En un primer paso, esto es lo primero que se debe de realizar a la hora de realizar una conversión, encontrar una equivalencia. ¿Una equivalencia entre qué? Bueno, tenemos que encontrar una equivalencia entre las unidades que nos da el ejercicio. En este caso tenemos metros y también tenemos kilómetros. Quiere decir que debemos de buscar esa equivalencia entre metros y kilómetros. Esa equivalencia está dada aquí. En este factor de conversión que dice que un kilómetro equivale a 1000 metros. No se confundan con esta raya, esto no es un menos, ¿ok? Es simplemente una línea de separación para decir que un kilómetro equivale a 1000 metros. Yo también podría decir que un kilómetro es igual a 1000 metros, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a realizar la operación. Dice, según esta fórmula, que debemos de colocar el número y la unidad de medida dada. Entonces, ¿cuál fue la unidad de medida y el número dado? 15.000 metros. Entonces colocamos 15.000 en el número y metros en la unidad. Vamos a realizar una multiplicación y colocamos una fracción. Entonces recuerden, ¿qué tenemos que colocar arriba? Aquí ahora vamos a colocar el factor de conversión que nos dieron o que nosotros encontramos. ¿De acuerdo? Es decir, este tenemos que colocarlo en la fracción. ¿Qué vamos a colocar arriba y qué vamos a colocar abajo? Bueno, ahora sí vamos a analizar las unidades. Tenemos que colocar en la parte de arriba la unidad de medida buscada. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que pasemos de metros a kilómetros. Y como la unidad de medida buscada es el kilómetro, porque a eso es a lo que pretendemos llegar o queremos buscar, tenemos que poner arriba un kilómetro. Y lo ven aquí, un kilómetro. Y en la parte de abajo tenemos que poner la unidad a eliminar o la unidad dada. Por ejemplo, la unidad que queremos eliminar es metros. Entonces debemos de colocar del factor de conversión, debemos de colocar 1000 metros en la parte de abajo. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, pues realizando esta operación matemática. Esta operación matemática lo que hace es multiplicar estos 15.000 por 1
Y ese resultado luego se divide entre el número que tenemos abajo. ¿Qué sería lo primero que tenemos que hacer? Multiplicar 1500 por 1, que obviamente es, 15.000 por 1, que obviamente es 15.000, y luego este valor de 15.000 dividirlo entre 1000, que sería 15. Es muy importante también aclarar que vean que la unidad a la que queremos llegar queda establecida y se cancelan las unidades que queremos eliminar, por eso se pone una arriba y una abajo. Este concepto de eliminar lo que está arriba con lo que está abajo es un concepto primordial y básico siempre cuando se realizan conversiones. Tenemos que buscar eliminar la unidad que nos dieron para llegar a la unidad que nos pide el ejercicio. En este caso, podríamos decir, aquí tenemos la respuesta, que 15.000 metros equivale o es igual a 15 kilómetros. Y ya de esta manera realizamos esa conversión. Vamos con otro ejemplo. Aquí dice, Juan compró 7 kilogramos de carne para su casa. ¿Cuántos gramos de carne compró Juan? Muy bien, recuerden que el paso número 1 es buscar la relación o equivalencia. Para buscar esa relación o equivalencia tenemos que venir a las equivalencias y buscar equivalencias de masa. Aquí tenemos la que relaciona kilogramos con gramos. Esta relaciona kilogramos con gramos. Entonces, ¿qué dice? Dice que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Eso quiere decir que cuando vamos a realizar este ejercicio, tenemos que anotar entonces esa relación o equivalencia y poner que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que según la fórmula, lo que tenemos que hacer es colocar el número y la unidad de medida dada. ¿Cuál es el número y la unidad de medida dada? 7 kilogramos. ¿De acuerdo? Lo colocamos aquí y vamos a multiplicarlo por una fracción. En esta fracción vamos a colocar nuestro factor de conversión. ¿Qué colocamos arriba y qué colocamos abajo? Bueno, según la fórmula, recuerden que arriba tenemos que colocar la unidad buscada. Eso quiere decir que colocamos arriba 1000 gramos. Y abajo tenemos que colocar la unidad a eliminar o la unidad dada. O sea, colocamos abajo 1 kilogramo. Ok, una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es cancelar las unidades. Recuerden, cancelamos kilogramos con kilogramos para que la unidad que nos quede al final sea gramos, ¿verdad? Que es a donde queremos llegar. Y entonces multiplicamos 7 por 1000. Aquí tenemos 7 por 1000 es 7000 y luego esos 7000 los dividimos entre 1 y 7000 dividido entre 1 es igual a pues 7000. Entonces, significa que 7 kilogramos equivalen a 7000 gramos. Y ya sabemos cuál es la cantidad de gramos de carne que compró Juan. Muy bien, en un tercer ejercicio, este lo vamos a realizar de tiempo. El ejercicio dice, la película de moda tiene una duración de 2.5 horas. ¿Cuántos segundos tarda la película? Bueno, recuerden que un primer paso lo que tenemos que hacer es buscar esa equivalencia o factor de conversión. ¿Qué nos está dando el ejercicio? Nos está dando horas y nos está dando segundos. Quiere decir que tenemos que buscar entre los factores de conversión el que nos relacione horas y segundos. Voy a ir de nuevo a la tablita para buscar en ese factores de conversión de tiempo el que nos relacione horas con segundos. Lo tenemos aquí. Dice que una hora es igual a 3600 segundos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entonces, anotar ese factor de conversión. Una hora es igual a 3600 segundos. Ok, a la hora de hacer la operación, recuerden, tenemos que colocar primero el número y la unidad de medida dada. O sea, esta es la número y unidad de medida dada. Este es el dato que nos dieron. Y luego vamos a multiplicar, ¿verdad?, por una fracción. Recuerden, siempre se multiplica por una fracción. La fracción tiene arriba
eh, sus partes, numerador y denominador. Entonces, vamos a colocar en la parte de arriba de esa fracción la unidad de medida buscada. O sea, ¿qué queremos buscar? Segundos. Entonces, tomamos de nuestro factor de conversión 3600 segundos y lo colocamos arriba. Y abajo colocamos la unidad de medida que queremos eliminar o la que nos dieron. Ponemos abajo una hora. Hacemos la eliminación de estas para que solamente nos queden los segundos como respuesta. Y una vez que eliminamos eso, ya podemos hacer las multiplicaciones o las divisiones correspondientes. En este caso multiplicamos 2.5 por 3600, que nos daría 9000. Y luego esos 9000 los dividimos entre el número que está aquí, que es 1. 9000 dividido entre 1, pues es 9000. Y la respuesta sería 9000 segundos. ¿Qué significa entonces? Que 2,5 horas tienen 9000 segundos o 2.5 horas es igual a 9000 segundos. Podríamos también decir que la película dura 9000 segundos o la película dura 2.5 horas y estamos expresando la misma cantidad de tiempo en formas diferentes. Muy bien, les agradezco mucho la atención, espero que les haya quedado claro. Recuerden realizar los ejercicios que se adjuntan en el cuestionario y muchas gracias por su atención.